En este video hablaremos sobre el tema de técnicas radioinmunoanalíticas como el radioinmunoanálisis, abreviado RIA, y el análisis inmunorradiométrico, abreviado IRMA, los cuales han sido ampliamente usados para la detección y cuantificación de diversos analitos en fluidos biológicos. El radioinmunoensayo o radioinmunoanálisis es un tipo de inmunoensayo o método radioinmunométrico que se basa en la formación específica de los complejos antígeno-anticuerpo, lo que le dota de una gran especificidad unido a la sensibilidad de los métodos radiológicos. El radioinmunoanálisis RIA es un inmunoanálisis competitivo, se basa en la formación específica de los complejos antígeno-anticuerpo, lo que le dota de una gran especificidad unido a la sensibilidad de los métodos radiológicos isótopo radioactivos. RIA tiene múltiples aplicaciones, entre las cuales están la detección y cuantificación de fármacos en plasma, medición de niveles de hormonas, proteínas, carga viral y anticuerpos. Entre sus ventajas están el tener una alta sensibilidad y especificidad, existen equipos automatizados, permite procesar múltiples muestras a la vez y es posible detectar hasta picogramos de un analito de interés en la muestra. Algunas de las desventajas es que requiere equipo costoso, mucha manipulación de la muestra y como implica radioactividad el procedimiento está sujeto a normas. En cuanto al fundamento del RIA, se manejan dos tipos de antígenos, antígeno frío, el cual proviene de la muestra y no está marcado radioactivamente, y el antígeno caliente, este está marcado radioactivamente por tritio. Se mezclan una gran cantidad de anticuerpos y antígenos marcados para dicho antígeno frío. Ambos antígenos competirán por unirse al anticuerpo. Se produce la reacción antígeno-anticuerpo y, por último, se separa la fracción de antígeno unido al que permanece libre. Mientras la radioactividad en el tubo aumenta, quiere decir que hay mucho antígeno caliente unido a los anticuerpos y por ello menos cantidad de antígeno frío proveniente de la muestra. Por lo contrario, si la radioactividad en el tubo disminuye, quiere decir que hay más antígeno frío proveniente de la muestra y poco antígeno caliente, ambos unidos a los anticuerpos. Entre las muestras que se utilizan está el suero sanguíneo. Para obtener este suero sanguíneo se realiza una venopunción, posteriormente se obtiene sangre con tubo al vacío, se centrifuga a 2500 revoluciones por minuto por 5 minutos, de 5 a 10 minutos, y posteriormente se separa el suero con una pipeta Pasteur. En cuanto a la metodología para RIA, se mezcla una cantidad constante de antígeno marcado radioactivamente y una cantidad constante de un anticuerpo para ese antígeno. Posteriormente se produce la reacción entre antígeno-anticuerpo, se separa la fracción de antígeno que se ha unido de lo que permanece libre, se determina la reactividad. Si la muestra contiene además antígeno frío no marcado, este competirá con el marcado para unirse al anticuerpo y se observará un descenso en la medida de la reactividad. Este descenso es proporcional a la concentración de antígeno frío en la muestra. Posteriormente se construye una curva de calibrado que relacione la medida de radioactividad con la concentración de antígeno frío en la muestra. Si se realiza el ensayo con una muestra que contiene una cantidad desconocida del antígeno no marcado y se mide la reactividad asociada a los anticuerpos por interpolación, sobre la curva de calibrado se puede estimar la concentración del antígeno frío en la muestra. En cuanto a IRMA, es muy semejante a RIA, se determina la concentración de un antígeno mediante un anticuerpo radiactivo, que es el trazador. Este se utiliza en exceso con respecto al antígeno y después de que reacciona con el total de este, se separa el anticuerpo marcado que quedó libre. Posteriormente se determina la concentración del analito en función de la reactividad. El trazador unido a este en razón directa de la concentración del antígeno, así como la reactividad total, está relacionada con la fracción de la reactividad unida. Esta última es la ecuación de una recta que pasa por el origen de y es igual a m por x. En cuanto a las diferencias fundamentales entre RIA e IRMA, RIA es una técnica de análisis en la que una pequeña cantidad de sustancia marcada con
radiactivos y es inmunoanálisis competitivo. El ensayo inmunorradiométrico IRMA es un ensayo que utiliza anticuerpos radiomarcados. El compuesto que se va a medir se combina inmediatamente con los anticuerpos radiomarcados.